Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Bolivia. Por un asunto técnico se pospone el inicio del juicio a la presidenta de facto, Yanine Áñez. Al mismo tiempo, 2 exaltos mandos militares solicitan sentencia anticipada por su participación en el golpe de Estado. ¿Cómo va el proceso contra los culpables de romper el orden constitucional en 2019? Vamos a verlo. En Noticia México, el presidente López Obrador pone el dedo en la llaga sobre el historial de saqueo de multinacionales con el guiño de anteriores gobiernos. Esto en el marco de la propuesta de reforma energética en el que España y Estados Unidos tienen intereses. Vamos a profundizar en ello. En Noticia Rusia y Bielorrusia, esta nación y su vecina Bielorrusia inician este jueves ejercicios militares a gran escala. El objetivo principal es prepararse para una agresión externa. Sucede mientras se dan varias reuniones diplomáticas en Europa sobre la tensión generada por Ucrania. Presentamos este escenario y lo analizamos. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos en Noticia Bolivia. El inicio del juicio contra la expresidenta de facto Yanine Áñez y otras 8 personas fue suspendido a exigencia de la defensa de los acusados. Entre tanto, se anunció que 2 excomandantes militares solicitaron someterse a juicio abreviado. Tenemos detalles a continuación. Quienes exigen justicia y quienes rechazan el proceso contra la expresidente de facto Yanine Áñez se concentraron frente al juzgado que lleva adelante el juicio, con amagues de enfrentamiento. Queremos que este juicio no sea solamente por uso indebido ni usurpación de poderes, es por un golpe de Estado letal. Que haga justicia, no solamente con Áñez y con los administradores de justicia, más al contrario, se haga justicia con Camacho, con Calvo, con Carlos Mesa, con Waldo Albarracín. Todos ellos que han planificado este golpe. Tras casi 3 horas de consideraciones preliminares, el juez Germán Ramos anuló el auto de apertura de juicio al admitir los argumentos de la defensa, en sentido de que solo transcurren 17 días hábiles y no el mínimo de 20 que define la ley entre la apertura de proceso y el inicio de audiencia. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no generar un ambiente de concordia, de justicia? La expresidenta no puede ser juzgada por la justicia ordinaria. La señora Áñez es demandada en juicio ordinario debido a que los delitos que se le imputan se hubieran cometido antes de autoproclamarse presidenta del país. El gobierno, que participa como parte acusadora mediante los ministerios de Gobierno y de Justicia, aceptó la decisión judicial. Acá lo que ha ocurrido es un aspecto técnico que va a mejorar ese debido proceso y va a mostrarle a la comunidad internacional que el país es respetuoso de todos los pedidos de la señora Áñez. Inicia el juicio con un pedido de la defensa que es acogido y nosotros de esa manera le podemos mostrar al mundo, al relator de independencia y a todas las autoridades que tienen que ver con este caso que estamos respetando estrictamente ese debido proceso. El juzgado anunciará en próximos días la nueva fecha para iniciar las audiencias del juicio oral. Entre tanto, 2 militares de alto rango, Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, y Palmiro Jarjuri, comandante de la Armada durante el golpe de Estado, ahora con detención preventiva, solicitaron juicio abreviado. Han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado. Esto es una noticia importante para el país. Hay 2 personas, Jarjuri y Terceros, que le han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado. Esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad. La señora Yanine Áñez anunció una huelga de hambre desde el miércoles en rechazo a este proceso. En junio de 2021,
admitió ante el fiscal que no fue la Asamblea Legislativa, como manda la ley, sino un grupo de políticos de derecha, obispos y algunos embajadores reunidos en la Universidad Católica, quienes la eligieron para que se haga cargo de la presidencia, y ella aceptó. Tenemos este informe de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, con quien seguimos conversando esta noche. Sobre todo, Freddy, de las múltiples reacciones que se han generado de todo tipo, incluso de aquellos que señalan que Yanine Áñez no es ninguna presidenta de facto y que todo se hizo durante el año 2019 y parte de 2020 al amparo de la Constitución. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Tatiana, buenas noches. Es la propia señora Yanine Áñez quien en junio del año pasado, en su declaración ante el fiscal, esta es un extracto de la declaración de la señora Áñez de 7 y 8 de junio del año pasado, quien admite que no fue elegida en la Asamblea Legislativa, en el Congreso Nacional, como dice la ley boliviana, sino que fue elegida por un grupo de personas, como decíamos antes, en la Universidad Católica. Voy a leer un poquito más esta declaración de la señora Yanine Áñez. Dice ella que estaban reunidos en la Universidad Católica representantes del gobierno de España, la agregada política de la Embajada de España, Cristina Orreguero, y dice, se conocía que se reunían en la Universidad Católica buscando la paz del país y buscando una sucesión presidencial. Dice, yo recibo una llamada de Ricardo Paz. Ricardo Paz es uno de los operadores políticos del dirigente conservador, dirigente político Carlos Mesa. Dice, yo recibo una llamada de Ricardo Paz que me pone en altavoz. Me explica que ellos estaban en una reunión buscando una reunión pacífica y me sorprendo de la llamada. Me dicen que estaban buscando la mejor forma constitucional de cómo hacer una transición y cómo en el Senado todos habían renunciado. Yo era la segunda vicepresidenta del Senado. Me preguntaron si yo estuviera dispuesta a asumir la presidencia. Y dice un poquito más adelante la señora Áñez, recalco que nunca me ofrecí, ni que iba a hacer una impostura de mi parte, que tampoco lo esperaba, pero sí podía contribuir con la pacificación y yo acepté. Esta es parte de la declaración oficial, Tatiana, que prestó la señora Yanine Áñez ante el fiscal que investigaba precisamente el año pasado para plantear el juicio que ahora está en curso y que debe iniciarse más o menos en un mes, porque lo que sucedió hoy es que la defensa de la señora Áñez ha afirmado que debían transcurrir 20 días hábiles para que se inicie el proceso y solo transcurrieron 17 días. El juez que dictó esa resolución convocando a la apertura de proceso a partir de esta fecha aceptó esos argumentos de la defensa de la señora Áñez y de los otros 8 acusados. Tatiana. Esto con respecto a Yanine Áñez. Ahora preguntarte sobre un punto que también nos contabas en el informe que nos precedía, Freddy, acerca de 2 altos mandos militares que tienen detención preventiva y han pedido a la justicia que se adelante el juicio para que sea breve. Dice el ministro de Justicia, Iván Lima, que esto es reconocer su participación en el golpe de Estado. Hemos podido confirmar, Tatiana, que efectivamente durante el curso de las preliminares, si se puede llamar, la sesión que hubo esta mañana y hasta poco después del mediodía, efectivamente los abogados de 2 de estos militares, del general Terceros y del almirante Arjuri, plantearon a la Secretaría del Juzgado, plantearon la presentación de estos documentos que no son otra cosa, esto lo hemos podido confirmar en el curso de la jornada, Tatiana, que no son otra cosa que la solicitud de ambos militares al fiscal, haciéndole conocer que han decidido someterse a un juicio abreviado. Esto implica, obviamente, una decisión de acortar la pena. Estamos en condiciones de señalar que por lo menos se reduciría, con esta decisión que han tomado ambos militares, se reduciría la pena en por lo menos 2/3 para estas 2 personas que han decidido
acogerse al juicio abreviado. La pena que está prevista en las leyes bolivianas para los cargos que están contra la señora Áñez y las otras 8 personas, según la legislación y el Código Penal, es de 12 años de presidio. Insisto, pues estamos en condiciones de afirmar que se habría llegado a una situación en que estos 2 militares recibirían una condena reducida en 2/3. Esta situación se va a resolver, ya está presentada oficialmente ante el juez, fue presentada la carta al fiscal, el fiscal la hizo ya conocer ante el juez y también los abogados de estas 2 personas, de modo que cuando se instalen las sesiones para ya realizar todo el proceso judicial ordinario, se conocerá la decisión de los jueces y según el propio ministro de Justicia de Bolivia, se estima que estos 2 ex jefes militares serán las primeras personas que tendrán una sentencia en este proceso. Tatiana. Todos estos detalles muy importantes que dan cuenta de cómo va este proceso. Caso 1 de ellos, golpe de Estado, recordar que son varios, los vamos a analizar. Freddy, gracias siempre, muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Susana Bejarano, politóloga, periodista, también nos acompaña desde La Paz. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la gente que nos está siguiendo a través de Telesur. A usted muchísimas gracias, Susana. Primero sobre el caso del aplazamiento del inicio del juicio de Yanine Áñez. Se habla de un asunto de carácter técnico. Nos preguntamos, te pregunto, si son las estrategias de la defensa para dilatar el proceso. Naturalmente, esta es un artilugio jurídico que ha utilizado la defensa de Yanine Áñez. Yo creo que ante un juicio y unas pruebas inminentes de lo que ha sucedido, que son actuaciones contrarias a la Constitución Política del Estado, este juicio, que es caso Golpe 2, este juicio específicamente, creo que es importante que la gente que nos sigue lo comprenda. Habla exclusivamente de tomar acciones y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, y eso verdaderamente hay pruebas que son indiscutibles, ¿no? En el caso de Yanine Áñez, el hecho de que no se haya leído la renuncia del expresidente Evo Morales en el Congreso, que no se haya convocado al Congreso, que no haya habido quórum en el Congreso, que esa mayoría, la presidencia, por nuestra ley nacional, la presidencia de la Cámara de Senadores la ocupa la primera fuerza de mayoría. La primera fuerza de mayoría es el Movimiento al Socialismo, que no pudo entrar a esa sesión. Como todos ustedes saben, ustedes ya lo han analizado de sobra, Yanine Áñez se ha proclamado a ella misma presidenta en un hemiciclo prácticamente vacío, donde solamente estaban un par de diputados y senadores de las fuerzas opositoras que no llegaban a hacer el quórum necesario para poder elegir al nuevo presidente de la Cámara de Senadores, como la ley y la Constitución requieren en ese momento, ¿no es cierto? Y más adelante, como tú lo sabes, la inviste un militar. Todas esas acciones son acciones contrarias a la Constitución, de eso trata este procedimiento, ¿no es cierto? Acciones, además, previo a que ella se autoproclame presidenta del país, insta a los militares, hace un video que es público, que evidentemente cualquiera que nos está viendo puede acceder a él, donde pide a los militares salir a las calles, ¿no? Supuestamente pro defensa de la ciudadanía y todo aquello, pero la violencia que han ejecutado los militares en las calles ha decantado eso en muertes, ¿no? Y después existen otros elementos, Tatiana, que se han analizado también en este mismo escenario, por ejemplo, vuelos del avión presidencial al Brasil, la ocupación de helicópteros que están destinados al primer mandatario, utilizados por la señora Yanine Áñez, cuando ni siquiera se había proclamado ella misma presidenta del país. Es decir, hay una serie de pruebas que verifican aquello que desde aquel momento muchos estábamos denunciando, que estaba sucediendo un golpe de Estado en Bolivia. Sí, y la reunión con este grupo de embajadores, representantes de la Iglesia Católica, de hecho en una universidad en La Paz, también con representantes de la oposición política, de la derecha, por ejemplo de Carlos Mesa y sus enviados. ¿Esta reunión cuánto pesa también como una prueba para ello?
Susana. Bueno, también es una prueba fáctica, ¿no es cierto? Porque y son declaraciones que ha hecho la propia Jeanine Áñez, ¿no? Ella se encontraba en su departamento natal, que es el Beni, en ese momento, cuando recibe la llamada del asesor y jefe de campaña de Carlos Mesa, el señor Ricardo Paz, para decirle que a ella le tocaba la presidencia. ¿Quién era Ricardo Paz? Era un asesor político de Carlos Mesa que no ocupaba ningún cargo, que no era legislador, que no. ¿Cómo esta persona podía llamar a un asambleísta, porque Jeanine Áñez en ese momento senadora, ¿no es cierto?, para decirle que a ella le tocaba ocupar la presidencia, ¿no es cierto? Cuando existe ahí una resolución contraria. Y esta llamada sucede, y esto todos lo sabemos por declaración de Jeanine Áñez, ¿no es cierto?, 2 horas después de la renuncia de Evo Morales, de la renuncia forzada, como tú lo sabes, de Evo Morales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente no hay que ser un genio ni tener estudios por detrás para darse cuenta que había ya una intencionalidad preestablecida, Tatiana, ¿no? Renuncia forzadamente Evo Morales. Estos militares que ahora mismo han reconocido la culpabilidad, etcétera, uno de aquellos estaba con Evo Morales cuando Evo Morales no había renunciado todavía y había decidido no hacerle caso a las órdenes de Evo Morales, que en ese momento era el presidente del país elegido constitucionalmente, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas pruebas que dan cuenta desde las declaraciones de estas personas, es decir, si tú no quieres creer lo que dice Evo Morales, si no quieres creer lo que dice alguien del movimiento al socialismo porque piensas que es una versión interesada, solamente hay que leer las declaraciones hechas por la señora Jeanine Áñez, las declaraciones hechas por estos militares, para darse cuenta que ahí hubo primero una presión a la renuncia de Evo Morales, ¿no es cierto? Y lo segundo, unas acciones contrarias a la Constitución. Un rompimiento constitucional. Claro, Susana, es un rompimiento constitucional, nos lo contaba Freddy, ahora nos profundizas en ello. Lo que sucede paradójicamente es que esos sectores de la derecha insisten en que todas esas acciones, incluso esa reunión en una universidad, llamando a una congresista, a una senadora para que se autoproclame presidenta de un país, les parece bien y constitucional. Eso es bastante paradójico. Increíblemente, bueno, el país está muy polarizado, Tatiana, ¿no es cierto? Hay grupos que insisten en la constitucionalidad de este hecho e insisten en la constitucionalidad de esto por una cuestión, ¿no? Que es bueno que la gente lo conozca, ¿no? El asesor de Tuto Quiroga, del entonces expresidente de este país y bueno, un representante de la derecha internacional, ha sido representante del gobierno de Jeanine Áñez para hacer vocería internacional, para convencer a la gente que no había habido golpe de Estado en Bolivia, en fin. El entonces, igual, asesor político de Carlos Mesa, sale e interpreta él la Constitución como si hubiera sido un miembro del Tribunal Constitucional, no nada. Es que tú agarres a un asesor político opositor de un partido político que además no tiene ningún tipo de votación, cada que Tuto Quiroga se presenta a las elecciones saca el 1% de la votación, ¿no es cierto? Este señor agarra y dice, no, momentito, existe una resolución que permite que Jeanine Áñez sea la presidenta. Entonces esta resolución es la resolución la misma que se utilizó cuando Tuto Quiroga accedió al poder en Bolivia. Es decir, Hugo Banzer, el ex dictador Banzer, que es elegido luego presidente en el país, se enferma de cáncer y renuncia a la presidencia, y existe en el año 2001 una resolución del tribunal de ese entonces que señala que no podía haber vacío de poder y que el vicepresidente debe asumir la presidencia ipso facto a la renuncia del presidente, ¿sí? Perfecto. El tribunal saca un comunicado diciendo que esta resolución
lo que hace es cuidar la democracia en este país. Siento un precedente de cuidado de la democracia. No puede existir nunca más en Bolivia, ojalá que en ningún país de la región, a nadie que se le ocurra proclamarse presidente de un país al margen de la constitución política del Estado de nuestros países. Ni autoproclamarse en una plaza pública, ni autoproclamarse saltándose la Constitución en un hemiciclo vacío donde no dejan ingresar a los asambleístas. Muy esclarecedor todo eso que nos has contado, importante recordar, y a ese punto llegamos a hoy. Veremos qué pasa si dentro de 20 días, que ya será marzo, tal como dicen las autoridades judiciales, si inicia el juicio contra Yanine Áñez y otros 8 golpistas. Susana, agradecida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el presidente López Obrador pone el dedo en la llaga sobre el historial de saqueo de multinacionales con el guiño de anteriores gobiernos. Esto en el marco de la propuesta de reforma energética en el que España y Estados Unidos tienen intereses. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, promueve la discusión nacional sobre reforma eléctrica o energética, aunque Estados Unidos no oculta sus preocupaciones. Vamos a ver los detalles a continuación. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las reformas en la industria eléctrica son necesarias para evitar el aumento de los precios de la energía y combatir la corrupción. El objetivo es favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica, ser autosuficientes y limitar las ventas de energía de proyectos privados construidos por extranjeros. Ya se ha adelantado camino con el relanzamiento de la petrolera estatal Pemex, la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de otra en Deer Parks, en Texas. Esta semana, después de reunirse con el presidente AMLO, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, manifestó que aunque respeta la soberanía de México, tiene preocupaciones considerables sobre este plan, por la afectación que podría tener sobre las inversiones estadounidenses en el país y sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Este jueves, López Obrador dijo que con los cambios propuestos no se afecta en nada el tratado y son algo que México necesita. Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad. El presidente mexicano señaló además que le parece injusto que en el pasado las empresas extranjeras se favorecieron con acuerdos ventajosos autorizados por funcionarios mexicanos que luego fueron acusados de deslealtad y en algunos casos de corrupción. Entonces saben muy bien
del gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos, y que no actuamos de manera arbitraria, que lo que estamos haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es buscar reparar un daño que se le causó a la nación, al pueblo de México. AMLO intenta cambiar 3 artículos de la Constitución mexicana, tras 2 intentos fallidos por devolver el control del sector eléctrico a la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa está en discusión en el Congreso, con un parlamento abierto de debate que se desarrolla desde el 17 de enero al 15 de febrero, que involucra a los ciudadanos como actores centrales al participar en la actividad legislativa y no como un testigo u observador. Más detalles a esta hora desde Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Eduardo. Hola Tatiana, un gusto acompañarte en esta emisión de Es Noticia. Pues sí, el debate en la Cámara de Diputados, en este Parlamento abierto que ha sido convocado para que distintos sectores pues expongan sus puntos de vista respecto al documento enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de octubre, pues continúa. El día de hoy incluso se dio a conocer que se prolongará por una semana más para que haya más voces respecto a las modificaciones constitucionales que lo que buscan, de acuerdo con la iniciativa presidencial, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y con ello poder garantizar una de las promesas que fue de las principales que hizo el presidente López Obrador durante su campaña y también ahora mismo ya durante su mandato, que es mantener las tarifas de electricidad bajas, sobre todo para la población, y que aquellos empresarios, fábricas o conglomerados que utilizan electricidad paguen lo justo por ello. Y es que durante la reforma que se aprobó en 2013, se aprobaron, valga la redundancia, una serie de contratos que son conocidos como de autogeneración. Es decir, que las empresas muy grandes generan su propia electricidad y la envían directamente al sistema eléctrico nacional. Esto es con un subsidio y no pagan ningún tipo de impuesto o tarifa por usar la red que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. Esta situación el presidente lo ve como una injusticia porque termina siendo un subsidio y es por ello que ha realizado también estas modificaciones para que las empresas paguen lo justo y lo que consumen directamente. En ese sentido, es por ahí por donde va la molestia de la iniciativa privada respecto a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se está discutiendo en este Parlamento abierto. Cabe decir, Tatiana, que no es en este momento cuando se está llevando al Pleno del Congreso, sino primero tiene que pasar por las comisiones, después llevarlo al Pleno y una vez eventualmente aprobada tendrá que ir al Senado. Ya que el Senado la haya aprobado, tendrá que regresar a la Cámara de Diputados y de ahí la envían a los 32 congresos locales. Se trata de modificaciones a la Constitución y tiene que haber una mayoría de los estados, esto en términos de los congresos, que lo tienen que aprobar. 17 de los 32 tienen que dar su beneplácito para que esa ley en materia eléctrica pueda ser promulgada. El camino todavía es largo y todavía se tiene que esperar el análisis en la Cámara de Diputados. Pero no solamente tiene que ver con el tema interno. También hemos visto cómo en menos de 30 días 2 funcionarios de alto nivel de Estados Unidos han venido a México a conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque hay intereses que se tocan desde las empresas estadounidenses. Y es por ello que ayer el enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry, señalaba que esperaba que México lograra una reforma que permitiera un mercado abierto y competitivo. Sin embargo, pues el presidente López Obrador ha dicho que se le ha explicado a Estados Unidos que México tendrá que tomar la decisión respecto a lo que va a hacer con su mercado de electricidad, que de acuerdo con su propuesta, el 56% del mercado eléctrico quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal, y el 44% restante en las empresas privadas que pueden ser nacionales o extranjeras. Por otro lado, también hemos visto en estos últimos días el tema
de, digamos, esta pausa que ha pedido el presidente López Obrador de las relaciones bilaterales entre México y España, sobre todo porque las empresas españolas como Iberdrola controlan el 49% del mercado eléctrico que está en manos de empresas privadas. Esa situación, sin duda, dice el presidente, pues habla de los privilegios que han tenido estas empresas españolas durante los gobiernos del llamado periodo neoliberal. Este es el contexto en el que está dándose la discusión de la reforma en materia eléctrica, que además tiene un punto muy relevante, que se tiene que modificar o se tiene que reformar el artículo 28 de la Constitución, en donde se agrega el litio como un mineral estratégico y de seguridad nacional. Esto quiere decir que la explotación solamente podrá ser a cargo de la nación, es decir, se está nacionalizando ese material tan importante y que sirve para el futuro que Estados Unidos, por ejemplo, está planeando con en 2030 tener el 50% de los vehículos circulando por sus calles, pero estos vehículos tendrán que ser eléctricos. Para ello se necesita un mineral tan importante como el litio. Así las cosas en cuanto a esa reforma que envió el presidente López Obrador al Congreso y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque sabemos que la reforma que abrió el sector energético al capital privado, pues fue rechazada precisamente por un movimiento que encabezó el propio López Obrador. Muchísimas gracias, mucho de qué hablar. Gracias, Eduardo. Allí la explicación. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Un gran gusto estar contigo y con todos los espectadores. Muchísimas gracias. Decíamos que el presidente López Obrador pone el dedo en la llaga sobre esa relación que no es distinta en México y en otras naciones, digamos, en nuestro contexto regional de nuestra América Latina, lo cual no quiere decir que sean buenas. ¿Cómo se ha saqueado, cómo se ha usurpado nuestros recursos naturales con la complacencia de varios gobiernos? Con respecto a las cifras, por ejemplo, que es lo que el presidente dice, ¿cuánto se habría podido invertir para la gente más pobre? ¿Existe una apreciación acerca de cuánto dinero durante todos esos años se llevaron estas empresas? Bueno, cantidad exacta no, pero me parece que es bien importante tener una visión integral de lo que está sucediendo aquí en México con esta reforma energética, ¿no? Nos encontramos definitivamente en una crisis global de energía, que es justamente parte de esta crisis civilizatoria que ha provocado en gran medida esta política neoliberal, sobre todo en América Latina, y nos encontramos en una disputa, sobre todo que sucede a nivel regional, entre un modelo neoliberal, todavía a pesar de que se ha demostrado justamente cómo ha afectado sobre todo la deuda social en la región, sigue habiendo gobiernos que enarbolan estas banderas, y por otro lado proyectos alternativos, proyectos emanados de gobiernos progresistas que pretenden superar justamente este modelo neoliberal, ¿no? Entonces ya dentro de México vemos que tenemos muy muy claros estos dos bandos, ¿no? Entre por un lado digamos entes políticos que podrían llamarse entreguistas, que han sido bastante descarados, ¿no? Que han preferido siempre los fines privados sobre los públicos, que incluso muchos de ellos, por ejemplo, como el expresidente Calderón, actualmente se encuentran trabajando para estas grandes compañías energéticas como la española Iberdrola. Y por otro lado, hay un sector justamente nacionalistas, más con objetivos de incrementar... Preguntarle, el expresidente Felipe Calderón trabaja para esta empresa española actualmente. Claro, es parte del lobby político y es una empresa que obtuvo grandes beneficios, no nada más con las políticas energéticas de Calderón, sino incluso con la última reforma energética que se hizo aquí en México, ¿no? Y coincidió con los negocios cuando era el presidente Felipe Calderón, estaba él en funciones, con ese despliegue de lo que nos contaba Eduardo, 49% pertenecen a todas estas empresas, una de ellas es esta española, y después de que deja el cargo se va entonces a trabajar con ellos. Así le pagan el favor. Hay algo muy similar pasó, por ejemplo, con el expresidente Cedillo, ¿no? Que con él se
subsidia a la banca y después es llamado a Citigroup a trabajar en su lobby político internacional, no le dan cargos muy importantes. Es una forma de operar de las mafias, de las empresas transnacionales, aquí en México en general a nivel regional, ¿no? Entonces, pues tenemos estos dos bandos, me parece muy claros dentro de México, y actualmente se empieza a crear este debate a nivel interno. Me parece muy adecuado por parte del gobierno que abra el debate no solamente a la Cámara de Diputados y a los senadores, no, sino que toda la representación de la sociedad pueda participar en qué país queremos. Si al final en un país que salvaguarde sus intereses y que pueda controlar el sector energético. Recordemos que en la gran mayoría de las potencias mundiales salvaguardan este sector, ¿no?, que es trascendental para el desarrollo de cualquier país, para cualquier modelo de desarrollo. Es importante que el Estado sea el que rija a nivel energético, a nivel de política energética, sobre todo menciono en esta crisis global de energía. Y por otro lado está el peligro de que, al contrario, de que las empresas privadas sean las dueñas del sector energético, ¿no? Porque también conocemos varios casos en cómo esas empresas funcionan, en cómo países, por ejemplo, como Estados Unidos, podrían utilizar estas empresas de alguna forma para el chantaje, para el boicot. Ahí tenemos el ejemplo perfecto en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, y esto hace que un país se pueda destabilizar profundamente, ¿no? Y en Europa, profesor, la crisis energética que hay, la gente en pleno invierno y no tienen con qué pagar el altísimo costo de la factura ni de energía eléctrica ni de gas. Pero se enfrenta por todo ello, profesor, a un tremendo desafío el presidente López Obrador. Se necesita muchos sectores que acompañen, mucha movilización para que estas empresas no comiencen a hacer eso que usted dice, a chantajear, a amenazar, a buscar vías políticas, incluso externas, para agredir al presidente López Obrador, a su gobierno. Sí, y especialmente se enfrenta al gran reto de reunir los votos necesarios para echar adelante esta reforma, ¿no? Recordemos que tiene que tener esa mayoría calificada. Sin embargo, como lo mencioné, todavía hay sectores importantes dentro de los partidos de oposición que, a pesar de que pareciera o quieren dar el discurso de que todos los otros partidos están en contra, hay sectores todavía nacionalistas, hay sectores que se están dando cuenta que ya es cuestión de supervivencia, que es cuestión de que México se fortalezca, dejando de lado esos fines privados o esos fines ideológicos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el presidente Obrador va a apelar a estos sectores, por ejemplo, nacionalistas del PRI. Dentro del PRI conviven diferentes corrientes, hay unas que son bastante neoliberales, como la corriente que ganó la última presidencia, pero hay otras corrientes que son nacionalistas y que están a favor de que el Estado recupere este sector tan importante, ¿no? Y como así vendrán otros debates de otros sectores que se fueron perdiendo durante estos 30 años de neoliberalismo, que sobre todo se fueron dejando en manos de Estados Unidos y que ahora representan un pilar para un proyecto alternativo como la cuarta transformación. Sí, con respecto al gobierno de España, esto que dice el presidente López Obrador, que ha despertado polémica, que de hecho hay reacción por parte de la monarquía española sobre la pausa para repensar la relación entre España y México. El presidente, desde esa perspectiva, tendría toda la razón. ¿Cuál es su opinión? Sí, claro, es que lo que pasa es que cualquier cosa que se mencione, inmediatamente los medios de comunicación se van en contra de él. Él lo único que está hablando es una pausa para evaluar, una pausa para sacar un balance. Él nunca está hablando de una ruptura. Y me parece que a veces es muy sano hacer estas pausas con los países. No está diciendo que se van a romper relaciones, que se va a acabar la relación comercial, que tan preocupado está por esto. Él solamente está sacando o está proponiendo una pausa porque en los últimos años este nivel de colusión entre las élites empresariales españolas y mexicanas había sido enorme, ¿no? Se ha demostrado que, por ejemplo, la embajada en México pues presentó varios escándalos, presentó varios actos de corrupción, de cómo entraron empresas españolas a través de favores políticos. Entonces es lo que está diciendo, bueno, vamos a pausar las relaciones, vamos a sacar adelante, vamos a ver qué podemos mejorarlas y después ya con un contexto mucho más favorable pues se continúa, ¿no? Pero sin embargo, sobre todo los medios de comunicación tradicionales y los analistas políticos que están en contra de este gobierno, inmediatamente pues lanzan esta voz, este grito de que el obrador
Obrador está pidiendo que se rompan relaciones con España, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones que son importantes, pero yo creo que es importante siempre evaluar qué se está haciendo. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia Rusia y Bielorrusia, estas naciones inician este jueves ejercicios militares a gran escala en su frontera común. El objetivo principal es prepararse para una agresión externa y sucede esto mientras se dan varias reuniones diplomáticas en Europa sobre las tensiones generadas por Ucrania. Vamos a presentar ese escenario y analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En noticia, Rusia y Bielorrusia, Resolución Aliada 2022 es el nombre de los ejercicios militares que comenzaron este jueves en la frontera común de estas naciones. Vamos a verlo. Las maniobras a gran escala se realizan en varios campos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y se enfocan en practicar misiones para repeler una eventual agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y proteger los intereses del Estado de la Unión, que lo componen ambas naciones. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, los ejercicios durarán hasta el 20 de febrero. En ellos participarán militares bielorrusos y rusos del Distrito Militar del Este y del Lejano Oriente de Rusia. Estas maniobras se dan en un contexto de crisis en las relaciones entre Rusia y Occidente por Ucrania. Las especulaciones sobre una posible invasión rusa a esa nación se han intensificado en los últimos días, luego que en noviembre pasado varios medios publicaran supuestos planes del operativo de Moscú. Mientras se sigue moviendo la diplomacia rusa. Este mismo jueves, el canciller Sergei Lavrov se reunió con su homóloga británica, Liz Truss. En rueda de prensa, enfatizó que después de los ejercicios militares, las tropas rusas siempre regresan a sus lugares de despliegue permanente, mientras que las tropas de la OTAN, luego de las maniobras en los países del Báltico y del Mar Negro, nunca regresan a casa y permanecen en territorio de estos países. Hechos para analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Gabriel Merino, investigador del CONICET. Es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo China y el Mapa del Poder Mundial. Nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Primero preguntarle, ¿ejercicios militares que estarían cotidianos o frecuentes en la frontera común de estas naciones, pero han despertado la verdadera ira de Occidente, particularmente desde la mediática corporativa? ¿Cuál es su visión acerca de ello? Esos ejercicios militares en este contexto de tensiones de Occidente con Rusia por Ucrania. Bueno, en primer lugar, obviamente todo movimiento de tropas, ejercicios, cualquier movimiento que haga Rusia, hoy por hoy la Occidente, la prensa occidental, los voceros lo exacerban como parte, ¿no?, de endilgar o de poner la responsabilidad por la crisis de Ucrania del lado ruso. O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que observar que en el último año se duplicaron los ejercicios y movimientos de la OTAN
en esa región, en Europa del Este, y particularmente ahora con el conflicto en Ucrania. Después también me parece importante observar que lo que está también mostrando Rusia desde hace un tiempo no solo son ciertos límites y líneas rojas, sino también capacidad tanto político-estratégica, es decir, de alianzas, no solo de alianzas en este caso con Bielorrusia, sino con actores euroasiáticos clave, como China y otros, sino también capacidad técnico-militar, es decir, capacidad de mostrar despliegue de tropas, armamentos de última generación, es decir, respaldar esas líneas rojas con capacidad militar efectiva. Y las características de estos ejercicios así lo demuestran. Sí. Me parece que también... Sí. De hecho, uno de los objetivos, dicen desde el Ministerio de Defensa de Rusia y desde el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, profesor, es que están preparándose para una eventual agresión, lo plantean como algo que pueda suceder. Uno se pregunta si es que hay información que permita pensar realmente de esto, aunque hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía que esto es impensable, que esto no va a suceder. Sin embargo, sí hay un ejercicio que usted bien recuerda de gran escala entre estas naciones. Sí, Tatiana, creo que algo dijo Lavrov que resulta interesante en este análisis, que tiene que ver con lo que usted planteaba, que es el tema de evitar la importación clandestina o el traslado de armas subrepticias al territorio bielorruso. A ver, todas las ex repúblicas soviéticas que rodean a Rusia y donde Rusia tiene influencia, alianza, en naciones que son parte de la Unión Económica Eurasiática o de la Organización para la Cooperación de Shanghái, o bueno, donde Moscú tiene una buena relación, todas esas repúblicas están con crisis, con tensión, con amenazas de guerras híbridas, de élites que se fracturan y también sectores pro-occidentales. Occidente opera sobre eso, lo vimos en distintas situaciones. Lo hemos visto ya en Bielorrusia y obviamente se ve en Ucrania. Y me parece que también lo que se está temiendo es que en este foco de conflicto, en este foco de inestabilidad, donde Occidente quiere avanzar, y particularmente Estados Unidos y Londres y el Reino Unido están obsesivamente queriendo avanzar sobre Ucrania y también sobre Bielorrusia para tratar de llegar a la frontera rusa, ¿no? en el desarrollo y despliegue de la OTAN, algo que viene frenado. En ese sentido, en ese marco, creo que Rusia está temiendo, ¿no?, una posible desestabilización, como ya vimos hace un tiempo en Bielorrusia. Y que en todo caso esa desestabilización no llegue o no tenga apoyo técnico-militar híbrido o que no sean trasladados al territorio bielorruso armamentos u otros elementos para desplegar un conflicto más profundo. Me parece que eso es una cuestión importante, y otra cuestión importante me parece que es también en esta idea de marcar límites sobre Ucrania. Bueno, hay un despliegue muy importante militar ruso a 170 kilómetros de Kiev, de la capital ucraniana, que respaldaría también cualquier escenario bélico en caso de que Occidente decidiera avanzar, o la OTAN decidiera avanzar más fuerte en Ucrania, que ahora parece que no es la situación, pero está planteada siempre en términos potenciales. Claro, sobre todo cuando sí hemos visto, porque lo anunciaba el Pentágono y el propio presidente Biden, que enviaba tropas, cientos de militares, a zonas, a países que son sus aliados, como por ejemplo Polonia. Ahora, mire usted, profesor, lo que ha dicho en las últimas horas, lo dice Agencia Internacional, y acerca del presidente Joe Biden. Ahí está en pantalla. Última hora, presidenta de Estados Unidos, Joe Biden, pide a la ciudadanía estadounidense, a ciudadanos estadounidenses, que abandonen Ucrania. ¿Qué le dice usted de esto, profesor? No, creo que es parte de
la exageración que intenta Estados Unidos, particularmente la administración Biden, lo que yo denomino los globalistas, que asumieron a partir del año pasado, tienen como obsesión Ucrania. Y ya había sido así, ¿no?, en 2014 y durante toda la administración Obama. Y particularmente Anthony Blinken o Nuland, los referentes del Departamento de Estado, tienen ahí una obsesión en términos geoestratégicos, ¿no?, como parte de su diseño geoestratégico de Eurasia. Y creo que eso, además de esa cuestión fundamental y clave para entender la situación actual en Eurasia y en Ucrania en particular, hay una cuestión más puntual, que es justo empieza todo el tema de la propaganda y de la cuestión de que Rusia va a invadir Ucrania, etcétera, etcétera, cuando se había terminado, ya prácticamente terminado, el gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania, y entraba en el proceso de certificación que lo tiene que aprobar la Unión Europea. Y entonces a partir de octubre, noviembre empieza toda esta cuestión, ¿no?, donde Rusia quiere invadir Ucrania, que no estaba para nada planteada. Incluso el propio presidente ucraniano y los ministros ucranianos decían, no, para nada, no, esto no es la situación. Que de hecho lo empiezan es los medios de comunicación que están en Europa. Los medios de comunicación son los que empiezan a decir que Moscú, que Rusia tiene las tropas tan cerca a Ucrania que están preparando una invasión. Desde allí es que comienza, muy bien conocemos la estrategia tal como se registró, por ejemplo, en Irak, con este desenlace fatal. Ojalá que ese no sea el caso en Ucrania, por supuesto. Para despedirlo, profesor, hoy Lavrov se reunía con su homóloga, con la canciller británica. Y también durante esta semana vimos otro tipo de movimientos. Francia también dice que debe tratar de bajarse y desescalarse las tensiones, pero mira lo que acaba de suceder con Estados Unidos. Uno entonces se pregunta, con esto lo quiero despedir, profesor, si estas naciones y estas potencias europeas las que están tratando de poner un poco de distancia a esta agresividad hasta ahora bien vista por parte también de esas potencias europeas por parte de Estados Unidos. Y Europa tiene una cuestión muy contradictoria, es como le pasaba ahora con el Nord Stream 2 a Alemania. Alemania necesita el gas ruso, pero por otro lado es aliada de Washington y también le conviene en parte la expansión hacia el este. Pero observa que seguir escalando el enfrentamiento y avanzar en Ucrania, avanzar en las tensiones, es un tiro en los pies, ¿no?, como se dice vulgarmente, es decir, es algo que le perjudica. Lo mismo ve Francia. Entonces yo creo que, bueno, están ahí tratando de moderar esa tensión, es desescalar, pero bueno, tienen esa contradicción. Lo mismo Francia, que tiene enormes inversiones en Rusia. Y gran medida lo que suceda y el nivel de agresividad que tenga la OTAN y cuánto puede escalar el conflicto va a depender en parte de si Francia, Alemania o el eje franco-alemán logran contener y no subirse a la escalada que propone Washington y Londres. Esa va a ser una clave fundamental. Clave fundamental. Así es. Profesor, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.